Mira, para pensar en esto tenemos que desde ya vincular la noción de prueba con la noción de verdad. Entender a la actividad probatoria y a la decisión judicial sobre la prueba como una empresa de conocimiento, como una empresa que tiene éxito si es que lo que el juez declara probado es aquello que efectivamente ocurrió, porque lo que nos interesa es que las normas se apliquen a hechos que efectivamente hayan ocurrido, que si estamos condenando a alguien por un delito, sea él el que efectivamente cometió ese delito. De alguna manera en eso se juega la correcta aplicación de derecho. Lo que nos permite poner acento la identificación de la verdad como fin preferente de la prueba es en la relevancia de la minimización del error. Un criterio, a mi juicio, extraordinariamente importante para pensar en la justificación de las decisiones probatorias es el de que esa decisión sea justificada de modo epistémicamente satisfactorio. Por supuesto que pensar, ¿no es cierto?, o darle este valor preponderante a la verdad no significa considerar que es el único valor, ¿no? No se trata de considerar eso porque hay también otros bienes, otros valores que son relevantes para el derecho. Por otra parte, no significa tampoco tener una posición necesariamente antinormas que regulen la actividad probatoria. Creo que en eso hay tal vez un prejuicio, probablemente debido a algunos famosos autores que han defendido la tesis de la verdad como fin relevante de la prueba, como Bentham, ¿no?, que era muy antinormas, pero eso es algo que también tiene que evaluarse caso a caso. Es posible que normas que regulen la valoración de la prueba o la admisibilidad probatoria sean epistémicamente positivas, es decir, generen mejores resultados en términos de reducción o minimización del error. A mi juicio, la discusión acerca de la verdad, acerca de la prueba de los procesos judiciales, ha traído más confusión que claridad. En ese sentido, yo creo que llega el momento de preguntarnos si realmente nos estamos haciendo la pregunta correcta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Si uno advierte que los abogados, los jueces y en parte los académicos tienen la exclusividad en el campo de trabajo de los procesos judiciales, lo que sería esperar es que ellos sean capaces de optimizar aquello con lo que trabajan, es decir, ir mucho más lejos que lo que sería posible con el uso sencillamente del sentido común o una cultura media. Lo que necesitamos es ir construyendo un género narrativo que sea controlable por la propia comunidad y por supuesto por la sociedad en general, que dé garantía a los sujetos de que sus asuntos han sido suficientemente tomados en serio. Yo te diría, usando una metáfora bastante conocida en el último tiempo entre los psicólogos, yo creo que los jueces y los abogados tienen que demostrar que cuando ellos plantean alegatos, cuando ellos redactan sentencias, han operado por lo que se llama el sistema esforzado, y no sencillamente que hacen uso de ciertas rutinas que no hace optimizar y sacar el máximo provecho a aquello que está disponible en un proceso judicial. La decisión que se toma respecto de los hechos probados tiene que ser satisfactoria para el auditorio en cuanto a que eso debe contar como hecho para la toma de una decisión judicial. Si eso corresponde con el mundo o no corresponde con el mundo es algo de lo que desgraciadamente no nos podemos hacer cargo, igual que lo que le pasa a muchas otras disciplinas cuya función tiene también que ver con cómo nosotros operamos con pruebas. Yo creo que en ese sentido uno tiene que ser lo suficientemente realista, modesto, para ver cuáles son los mejores resultados que pueden ser probados. Si tenemos la tecnología, obviamente podremos ir más lejos. Mientras no la tengamos, contentémonos con hacer las cosas lo mejor posible. En los sistemas democráticos, la verdad es una condición de justicia de las decisiones judiciales. Ahora, hay una enorme discusión acerca de qué debemos entender por verdad, y lo que se ha denominado la concepción racionalista de la prueba, lo que ha aceptado es una idea de verdad como correspondencia. Es decir, que lo que se dice que ha ocurrido, en efecto, haya ocurrido. Porque nadie aceptaría, sobre todo el perdedor en un proceso judicial, sea de la naturaleza que sea,
que le digan que esa sentencia además va a ser ejecutable y que no se base en alguna medida en algo que efectivamente ha ocurrido. Entonces yo creo que la verdad como correspondencia es un valor al que debe tenderse, pero hay que tener también en cuenta, y estos serían los límites en los que no sería deseable, que la verdad es un valor, pero no es un valor absoluto. Es decir, que le creemos al valor de la verdad y a que se desarrolle efectivamente en todas las decisiones judiciales, pero no lo queremos a cualquier precio. Entonces no la queremos al precio, por ejemplo, de vulneración de derechos fundamentales, de garantías procesales, de dilaciones injustificadas, de tal manera que a veces nos contentamos con sucedáneos de la verdad. A veces nos vemos obligados a aceptar presunciones, a veces nos vemos obligados a aceptar ficciones, a veces nos vemos obligados a hacer fijaciones procesales de hechos que en realidad no han ocurrido. Por ejemplo, presumimos o fingimos, dependiendo del ordenamiento como lo diga, que el demandante o el demandado o el sindicado, el procesado en un proceso penal ha confesado. En materia penal esto es mucho más discutible, mucho más problemático, y a veces decimos simplemente, a pesar de que desde el punto de vista epistémico podemos decir que hay un hecho que está probado, hay buenas razones desde el punto de vista de otros valores, por ejemplo democráticos, para no aceptar esa prueba. Entonces ahí están entre las cuestiones de admisibilidad de los medios probatorios, de licitud de los medios probatorios, allanamientos o registros en órdenes judiciales, interceptación de comunicaciones, prueba ilícitamente obtenida, etcétera, etcétera. No aceptamos la verdad, la queremos y la buscamos, pero no la aceptamos a cualquier precio. Una sentencia está bien justificada cuando las inferencias probatorias que justifican los hechos probados son explícitas y completas. Estamos en un momento en que tenemos determinados compromisos en un Estado democrático y constitucional, ¿cierto? Y uno de estos compromisos es tratar a las personas igualmente con independencia del género que tengan. En este sentido, mujeres y hombres deben tener garantizadas las mismas oportunidades de vida y de realización de sus planes de buena vida. En lo que se refiere a la prueba, ¿no? La variable de género ordena que los jueces sepan eliminar determinados prejuicios de la forma como valoran a las pruebas. ¿Qué significa variable de género o como llamamos perspectiva de género? Significa evitar los prejuicios, los hábitos pretéritos de la víctima o de la supuesta víctima, si tomaba alcohol o no, qué tipo de ropa usaba, si caminaba por la noche sola. Este tipo de hechos debe ser relevante para la reconstrucción del crimen, pero no para prejuzgar a la víctima. Entonces, la perspectiva de género es un intento de evitar que el juez traiga un aspecto machista o sexista a la valoración de la prueba. No tiene nada de amenaza a la imparcialidad, la empatía. Los jueces, para ser imparciales, necesitan mirar con empatía a las víctimas, a las alegadas víctimas. ¿Por qué? Porque vivimos o tenemos una sociedad que es originalmente machista y patriarcal. Entonces, mirar y oír con empatía la declaración de la mujer es una forma de construir un ambiente imparcial, construir un ambiente que sea comprometido genuinamente con una neutralidad del derecho. Entonces, mirar a la mujer, oír a la mujer con empatía es restablecer una simetría entre las partes y no su contrario. Particularmente en Latinoamérica hay estudios que muestran cómo están sumamente extendidas una serie de prejuicios y de mitos, por ejemplo, sobre el porcentaje de mujeres que mienten cuando declaran haber sido víctimas de delitos sexuales. Entonces, hay estudios empíricos que muestran que este número es mucho menor que lo que habitualmente se piensa. Hay un estudio, en Estados Unidos son varios, pero más o menos se suele plantear que hay un acuerdo en que el porcentaje de mujeres que mienten estaría entre 6 y 8%. En cambio, las percepciones que ocurre en la común de la gente, en Europa, por ejemplo, rondan el 20% en algunos países. O sea que cambia mucho la percepción que tiene la gente, con lo que, de hecho, estudios, empíricos han demostrado que, en realidad, la incidencia de la mentira es mucho menor. Pero esta mentira que opera como base de un prejuicio, se inserta en distintas etapas del proceso. El tema de la prueba con perspectiva de género es un tema necesario, urgente,
Yo creo que más que una cuestión, digamos, de actualidad, es que hay que abordarlo. Y creo que el tema de la perspectiva de género y concretamente a la luz del feminismo viene a plantear una serie de retos a los enfoques tradicionales sobre la prueba. Tradicionalmente se piensa que la prueba es un ámbito pretendidamente objetivo, neutro, imparcial, el paradigma de la racionalidad. Y esto yo diría, sin negar que se pueda averiguar la verdad o que haya una objetividad, creo que en ocasiones interfieren algunos problemas como perspectivas de género que pueden incidir para desvelar cómo los estereotipos o prejuicios de género afectan la manera en que interpretamos hechos, percibimos hechos, etc., ¿no? Creo que hay que desmontar una serie de prejuicios que operan en detrimento de las víctimas y que esto está presente no solamente en las reglas, sino en las prácticas formales, informales, que están presentes a lo largo de todo el proceso. De tal manera que yo creo que plantea un desafío para las personas que se ocupan del tema de la prueba, abordar la perspectiva de género y que también es importante hacerlo desde un punto de vista crítico. ¿Qué cosa es lo que los tribunales, por ejemplo, están haciendo cuando dicen que utilizan la perspectiva de género? ¿Qué es lo que de hecho están haciendo? Y creo que el que se utilicen las perspectivas de género o el feminismo está, desde luego, digamos, es compatible con la racionalidad, la objetividad y con tener un punto de vista crítico. Entonces, resumiendo, yo creo que es algo que es urgente, necesario, que tenemos que tener una mayor formación en perspectiva de género y también en relación con la prueba. Bien, hay que diferenciar primero que todo la prueba pericial de la prueba científica. Solamente me voy a referir a la prueba científica en particular. Si uno mira la historia de la filosofía, sobre todo en el siglo XX, se da cuenta de que la preocupación por distinguir la ciencia de lo que no es la ciencia es una constante. De hecho, filósofos como Popper pensaban que el problema de la demarcación de la ciencia, de la pseudociencia, era la clave para resolver todos los problemas de la filosofía de las ciencias. Durante muchos años, durante los primeros 30, 40 años del siglo XX, los filósofos intentaron de muchas maneras distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia, propusieron varios criterios de demarcación, se llamaban, y es clarísimo hoy en día que esos criterios fallaron. Fallaron porque, por un lado, permitían que muchas proposiciones que no son científicas estuvieran incluidas dentro de la ciencia y muchas proposiciones claramente científicas no estuvieran incluidas. Entonces, el criterio normativo de qué es lo científico y qué es lo no científico simplemente no funciona y se ha abandonado por completo eso en la historia de la filosofía. Lo que nos sirve hoy en día es más bien buscar criterios sociológicos, criterios mirando más bien qué tipo de ciencias se enseñan en las universidades, qué tipo de prácticas científicas son aceptables dentro de la comunidad científica. Y esos criterios sociológicos deben ser la base para determinar la admisibilidad de cualquier prueba científica en un proceso judicial. El problema son los casos grises, los casos en donde todavía no existe una práctica científica bien establecida, no es aceptada por todos los miembros de una comunidad. Y en esos casos, que se apartarían de lo que ya podríamos llamar una ciencia normal, en el sentido de Thomas Kuhn, tenemos que dudar de si son o no son científicas. Y en esos casos creo que es mejor pensar que existe una duda razonable acerca de su cientificidad y simplemente no admitirlas como pruebas. El riesgo es que se cuelen dentro de los procesos judiciales todo tipo de prácticas pseudocientíficas, charlatanería, brujos, todo tipo de técnicas que no tienen ningún tipo de sustento. A ver, a mí me parece que es una respuesta que admite distintos niveles, simplificando al menos dos. En un primer nivel, en los extremos, me parece que es bastante fácil distinguir qué es lo que es científico y lo no científico. Hay cosas que responden claramente a un método o obedecen una cierta lógica y hay cuestiones que evidentemente quedan fuera de ese método y de esa lógica. En un segundo nivel más complejo es una zona más gris, en donde hay enormes debates teóricos y desde la propia ciencia. Pero aquí surgen problemas. El primer problema es el enorme desconocimiento de principios básicos de la ciencia que tenemos los actores que integramos los sistemas de justicia en general, jueces, fiscales, defensores, y por tanto, aun cuando haya formas de delimitación más claras, tenemos muchas dificultades porque no las conocemos ni las comprendemos.
Y en segundo lugar, aún saliendo de esto, tenemos dos problemas adicionales. Primero, nuestros sistemas de justicia penal por regla general admiten como prueba pericial no solo aquello que sea ciencia, sino que artes, oficios o técnicas. Y por tanto, aun cuando podemos delimitar qué es lo que es ciencia o no, hay una tendencia a admitir por estas otras vías. Y en segundo lugar, esto ha generado una práctica extremadamente generosa o muy liberal en términos de admisión de cualquier tipo de cuestión como prueba pericial, lo que hoy día está generando enormes problemas en nuestros sistemas de justicia. Esto, entre otras cuestiones, produce o aumenta enormemente el riesgo de condenas erróneas. Hoy día existe una enorme cantidad de literatura y evidencia empírica a nivel comparado que da cuenta de que esto es uno de los factores que más aumenta la probabilidad de condenar a personas inocentes o de imputar injustamente con graves consecuencias a personas inocentes, lo que impone, en mi opinión, el deber a los sistemas jurídicos de ser menos ingenuos en el tratamiento de la prueba pericial y fundamentalmente avanzar hacia controles de admisibilidad, entre otras cosas, pero partiendo por controles de admisibilidad mucho más estrictos que pongan mucho centro en la confiabilidad de la prueba pericial como un elemento básico. El sistema jurídico, los sistemas judiciales no debieran escuchar como algo científico aquello que las propias comunidades científicas no están dispuestos a tratar como tal. Si no cumplimos este principio básico, los sistemas jurídicos, los sistemas judiciales se exponen a decisiones erradas, que es lo que muestra la evidencia comparada.